Soy Florence Scovel Shinn y lo que vas a escuchar ahora no es un consejo, no es una sugerencia, no es una técnica motivacional más para tu colección de esperanzas rotas. Es una revelación que ha estado oculta a plena vista durante siglos. Es la palabra que los profetas conocían, que los santos pronunciaban, que los místicos guardaban como el secreto más peligroso y más liberador de la historia espiritual. No son 5 palabras, no es una frase larga que tengas que memorizar con esfuerzo, es una sola palabra. Y Jesús mismo la pronunció en su momento de victoria absoluta en la cruz, justo antes de que el velo del templo se rasgara y el cielo y la tierra se reencontraran. Una palabra que no suplica, una palabra que no espera, una palabra que declara, completa, cierra y abre al mismo tiempo, una palabra que cuando la pronuncias antes de dormir, reprograma el subconsciente, cancela los contratos verbales antiguos con la escasez y activa el flujo del dinero sin límite. No porque lo merezcas, sino porque es ley. Te han enseñado a pedir, te han enseñado a rogar, te han enseñado que la humildad espiritual es mendigar con palabras bonitas, pero yo te digo, por la ley divina, que la verdadera humildad es reconocer que ya todo fue dado y tu única tarea es decretar su manifestación. Llevas años orando por dinero, años pidiendo que las puertas se abran, años repitiendo afirmaciones que no cambian nada. ¿Y sabes por qué nada cambia? Porque estás hablando en el idioma equivocado. Estás usando la voz del mendigo cuando deberías usar la voz del gobernador. Y el universo, que solo responde a la vibración, no a la desesperación, simplemente no puede obedecerte. Pero hoy eso termina. Hoy aprenderás la palabra que cambia la frecuencia, la palabra que cierra el contrato con la pobreza y abre el pacto con la abundancia ilimitada. Y cuando la pronuncies esta noche, antes de dormir, no habrá vuelta atrás, porque la ley espiritual no falla nunca. El problema nunca fue la ley. El problema fue que nunca te enseñaron a hablarle correctamente. Antes de continuar, necesito que hagas algo, no por mí, sino por ti. Dale me gusta a este video, suscríbete a este canal, activa la campanita, porque lo que viene ahora no es entretenimiento espiritual, es dirección divina. Y solo recibe quien está conectado, quien está comprometido, quien dice sí con acción, no solo con intención. Y ahora, declara conmigo en voz alta si puedes, o en silencio si estás rodeado de otros. Por la ley divina, mi abundancia es infinita ahora. No lo sientas todavía, solo dilo. La ley no necesita que sientas, necesita que hables. El sentimiento vendrá después, cuando veas las señales. Ahora solo habla. Déjame decirte una verdad que duele, pero que necesitas escuchar. Tú has estado bloqueando tu propio dinero, no el gobierno, no la economía, no tu jefe, no tu familia, no la pandemia, no el destino. Tú, con tu boca, con las palabras que repites sin darte cuenta cada día. Cada vez que dijiste, el dinero no me alcanza. Cada vez que murmuraste, siempre estoy en apuros. Cada vez que suspiraste, la vida está muy cara, firmaste un contrato verbal con la escasez. Y ese contrato sigue activo, legalmente válido en el tribunal de lo invisible, hasta que tú, con la misma autoridad que lo creaste, lo canceles. Escúchame bien,
El universo no es un juez que decide si mereces o no. El universo es un servidor que obedece. La ley espiritual no juzga, no cuestiona, no duda, simplemente cumple. Cumple lo que tú decretas con tu boca. Repites con tu mente y sientes con tu corazón. Y aquí está el problema. Tu boca dice una cosa, pero tu corazón cree otra. Repites afirmaciones bonitas que escuchaste en algún video. Soy próspero, soy abundante, el dinero fluye hacia mí. Pero mientras lo dices, tu corazón susurra, esto no va a funcionar. Ya lo intenté antes, esto es solo para otros, no para mí. Y la ley, que lee la vibración total, no solo las palabras, responde a la contradicción con más contradicción, responde a la duda con más bloqueo, no porque sea cruel, sino porque es precisa. La ley espiritual es como las matemáticas, no hace excepciones, no tiene favoritismos, simplemente es. Jesús lo dijo en Marcos 11:23, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que dijere le será hecho. ¿Ves eso? Y no dudare en su corazón. No basta con decir las palabras correctas. Tienes que decirlas desde la identidad correcta. Tienes que hablar como quien ya posee, no como quien espera recibir. Tienes que decretar como gobernador, no suplicar como mendigo. Y aquí está el secreto que nadie te dijo: la duda no es un pecado, es una señal. Es la alarma que te avisa que estás hablando desde el ego antiguo, desde la identidad falsa, desde el personaje que creíste ser durante años, pero que nunca fuiste. Déjame contarte algo que pasó en mi práctica. Vino a verme una mujer, llamémosla María. Había estado afirmando durante meses: soy rica, el dinero me busca, soy un imán de prosperidad. Decía las palabras perfectas, pero cada vez que abría su billetera, cada vez que veía su cuenta bancaria, cada vez que llegaba una factura, su corazón se contraía, su estómago se apretaba, su respiración se cortaba. Le pregunté: ¿qué sientes cuando dices que eres rica? Y ella, con lágrimas en los ojos, respondió: siento que estoy mintiendo. Ahí estaba, la contradicción. La boca decía una cosa, el corazón creía otra. Y mientras esa grieta existiera, la ley no podía actuar, porque la ley responde a la totalidad, no a la parte. Le dije: deja de afirmar lo que no crees. Empieza por cancelar lo que sí crees. Y le enseñé la primera regla de la palabra hablada antes de construir lo nuevo. Tienes que destruir lo viejo. Antes de decretar abundancia, tienes que disolver el contrato con la escasez. Ahora presta atención, porque esto es técnico, pero es la base de todo. Cada palabra que sale de tu boca es una cláusula espiritual. Cada frase que repites es una firma energética. Cada declaración que haces con convicción es un contrato legal en el mundo invisible. Y tú has estado firmando contratos de pobreza durante años sin darte cuenta. Cuando dices nunca tengo suficiente, no estás describiendo una realidad. Estás creando una instrucción. El subconsciente, que no distingue entre pasado, presente y futuro, entre verdad y mentira, registra orden recibida, mantener insuficiencia, contrato renovado automáticamente. Cuando dices el dinero se me va de las manos, el subconsciente anota instrucción aceptada, activar fuga financiera.
bloquear retención de abundancia. Cuando dices yo no nací para ser rico, estás estableciendo un límite de identidad. Y la identidad es el techo de la manifestación. No puedes manifestar más allá de quién crees ser. Esto no es metáfora, es mecánica espiritual. La palabra crea sustancia. La palabra da forma. El decreto establece la dirección. Proverbios 18:21 lo dice claro. La muerte y la vida están en poder de la lengua. No la muerte y la vida del cuerpo físico solamente, la muerte y la vida de tus finanzas, la muerte y la vida de tus oportunidades, la muerte y la vida de tu destino. Todo está en poder de la lengua. Y aquí está la parte que te va a liberar. Si tu lengua tiene el poder de matar, también tiene el poder de resucitar. Si tu boca firmó el contrato con la pobreza, tu boca puede cancelarlo. La misma autoridad que usaste para bloquearte es la que usarás para liberarte. Oh, pero no con cualquier palabra, no con afirmaciones vacías que no sientes, no con frases bonitas que repites mientras tu corazón duda, sino con un decreto específico, preciso, alineado con la ley, pronunciado en el momento exacto, con el ritmo correcto, desde la identidad verdadera. Y ese decreto, esa palabra única que Jesús usó, que los profetas conocían, que los santos pronunciaban antes de dormir para reprogramar el subconsciente y manifestar dinero sin límite, te la voy a revelar. Pero primero necesitas entender por qué funciona, porque si no entiendes la ley, el decreto será solo otra afirmación más en tu lista de intentos fallidos. Te dijeron que necesitas tener fe, que si no tienes fe, nada sucederá, y te esforzaste, intentaste creer, cerraste los ojos, apretaste los puños, repetiste las palabras una y otra vez, tratando de convencerte a ti mismo de que esta vez sí, esta vez funcionará. Pero la fe no es un esfuerzo mental, la fe no es tratar de creer, la fe es una frecuencia, es una vibración, es el estado en el que no hay separación entre lo que eres y lo que decretas. Piensa en una radio. Si quieres escuchar una estación específica, no basta con desear escucharla, no basta con repetir quiero escuchar esa estación, quiero escuchar esa estación. Tienes que sintonizar la frecuencia correcta. Y cuando sintonizas, la música simplemente está ahí, no llega porque la mereciste, llega porque te alineaste. La manifestación funciona igual, el dinero, la abundancia, la prosperidad, ya existen en lo invisible, ya están transmitiendo. El problema no es que no haya suficiente. El problema es que tú estás sintonizado en la frecuencia equivocada. Estás en la frecuencia del miedo. ¿Qué pasará si no llega? Estás en la frecuencia de la duda. Y si esto no funciona, estás en la frecuencia de la carencia. No tengo, necesito, me falta. Y mientras estés en esas frecuencias, aunque digas 1000 afirmaciones, aunque hagas 1000 rituales, aunque prendas 1000 velas, no vas a manifestar abundancia, porque la ley responde a la vibración, no a la desesperación. Entonces, ¿cómo cambias la frecuencia? Con la palabra correcta, dicha en el momento correcto, con la identidad correcta. Y el momento correcto es antes de dormir. ¿Por qué? Porque el subconsciente es más receptivo en el estado entre la vigilia y el sueño. Porque en ese momento, el crítico interno está dormido. Las defensas mentales están bajas.
y la puerta entre la mente consciente y la mente subconsciente está abierta. Lo que decretes en ese momento, lo que pronuncies con convicción justo antes de cerrar los ojos, se grabará en lo profundo, se convertirá en la instrucción que el subconsciente ejecutará durante toda la noche, se volverá la frecuencia en la que despertarás al día siguiente. Por eso Jesús, en su momento final en la cruz, cuando todo parecía perdido, cuando el dolor era insoportable, cuando la oscuridad cubría la tierra, pronunció una sola palabra, no una súplica, no un lamento, no una pregunta, una declaración, una orden, un decreto de consumación. Y esa palabra, que aprenderás en un momento, es la misma que usarás antes de dormir para cerrar el contrato con la pobreza y abrir el pacto con la abundancia ilimitada. Ahora necesito que entiendas algo fundamental. Hay dos identidades dentro de ti, el mendigo y el gobernador, el esclavo y el rey, la víctima y el creador. El mendigo suplica, el gobernador ordena. El mendigo dice, por favor, si es tu voluntad, si no es mucha molestia, si merezco, si es posible. El gobernador dice, por la ley divina está hecho, así es, consumado es. El mendigo espera señales para creer. El gobernador cree y las señales aparecen. El mendigo pregunta, ¿cuándo llegará? El gobernador declara, ya está aquí, en lo invisible, manifestándose ahora, y la ley espiritual solo responde al gobernador, porque el mendigo, con su tono, con su vibración, con su frecuencia de carencia, está decretando que no tiene, y la ley, obediente, le da más de lo mismo no tener. Pero el gobernador, que habla desde la posesión, desde la certeza, desde la ley divina, recibe, no porque sea especial, sino porque está alineado. Jesús lo dijo en Juan 15:7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Ves eso? No dice rogad, suplicad, mendigad, dice pedid, que en el lenguaje original significa demandar con autoridad, decretar con convicción, ordenar desde el derecho divino. Pero para pedir así, primero tienes que permanecer. Permanecer donde en la identidad verdadera, en la conciencia de Cristo, en la frecuencia del gobernador. Y aquí está el problema. La mayoría de las personas intentan decretar desde el mendigo. Usan las palabras del gobernador, pero con la voz del esclavo dicen, yo soy abundancia, pero lo dicen con miedo, declaran, el dinero fluye hacia mí, pero lo declaran con duda, y la ley, que lee la vibración, no las palabras, responde a lo que realmente estás emitiendo. Déjame contarte otra historia de mi práctica. Un hombre vino a verme desesperado. Había perdido su negocio, tenía deudas enormes, su familia estaba al borde de la ruptura. Me dijo, Florence, he orado, he afirmado, he visualizado, he hecho todo lo que dicen los libros, pero nada funciona. Le pregunté, ¿cómo oras? Y él empezó, querido Dios, por favor, si puedes, si es tu voluntad, ayúdame a salir de esta situación. Lo detuve. Ahí está el problema. Estás rogando, estás pidiendo permiso, estás hablando como víctima. Le dije, la próxima vez, habla como hijo de Dios, habla como heredero del reino,
habla desde el derecho divino que te pertenece, no por mérito, sino por ley. Le enseñé una frase simple, pero poderosa. Por derecho divino, la abundancia me pertenece ahora, no como deseo, como hecho, como decreto legal en el tribunal celestial. Al principio, su voz temblaba. No lo sentía, pero le dije, no importa lo que sientas ahora, importa lo que decretes. El sentimiento seguirá al decreto, no al revés. Y él comenzó, mañana, tarde y noche, por derecho divino, la abundancia me pertenece ahora. No gritando, no llorando, simplemente declarando, como quien firma un documento. En menos de 2 semanas recibió una llamada, una oportunidad que parecía imposible, un contrato que resolvería todo. Y cuando vino a agradecerme, le dije, no me agradezcas a mí, agradece a la ley. Tú hablaste, la ley obedeció. Así de simple, así de preciso. Ahora vamos al núcleo, vamos a la palabra que cambia todo, la palabra que Jesús pronunció en la cruz, la palabra que cierra ciclos y abre dimensiones, la palabra que, cuando la dices antes de dormir, reprograma el subconsciente y activa el flujo del dinero sin límite. Esa palabra es consumado. Consumado es. Eso dijo Jesús en Juan 19:30. No dijo, espero que se consume. No dijo, tal vez algún día. Dijo, consumado es. Tiempo pasado, ya hecho, ya completo, ya terminado. Y en ese momento, el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. La separación entre lo humano y lo divino se disolvió. El acceso directo a la presencia del Padre se abrió, porque la palabra consumado no describe, crea, no reporta, decreta, no espera, establece. Cuando dices consumado sobre tu abundancia, no estás pidiendo que llegue, estás declarando que ya llegó. En lo invisible ya está hecho. Y lo invisible siempre precede a lo visible. Primero el decreto, luego la manifestación, primero la palabra, luego la forma. Pero no puedes decir consumado con la voz del mendigo. No funciona así. Tienes que decirlo desde la identidad del gobernador, desde la conciencia de Cristo, desde la certeza de la ley. Y aquí está cómo lo haces. Cada noche, antes de dormir, te detienes, respiras, te centras, dejas que el ruido del día se aquiete. Y entonces, con los ojos cerrados, con la mano sobre el corazón si quieres, pronuncias, mi abundancia ilimitada consumado es, no rápido, no ansioso, no dramático, lento, firme, seguro, como quien firma el documento final de una transacción legal, como quien cierra un trato que ya fue aprobado. Mi abundancia ilimitada, consumado es, sientes el peso de la palabra, sientes cómo corta, cómo cierra, cómo sella. Mi abundancia ilimitada, consumado es. Y entonces, sin dudarlo, sin cuestionarlo, sin esperar sentir algo específico, te duermes. Dejas que esa palabra sea lo último que tu mente consciente registra. Dejas que esa vibración sea lo primero que tu subconsciente procesa durante toda la noche. Y mientras duermes, mientras tu cuerpo descansa, la ley trabaja. El contrato antiguo se disuelve. Las cláusulas de pobreza son anuladas. Las puertas bloqueadas comienzan a abrirse. No porque lo mereciste, sino porque hablaste. Y la palabra,
Cuando se dice en el ritmo correcto, desde la identidad correcta, nunca regresa vacía. Isaías 55:11 lo promete. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. Tu palabra es la palabra de Dios expresándose a través de ti. Cuando hablas desde el trono interior, no es tu voz pequeña, es la voz del yo soy, y esa voz nunca falla. Ahora, después de que pronuncies la palabra, después de que decretes consumado es, ¿qué esperar? Primero, no esperes. Esperar es dudar. Esperar es decir, a ver si funciona. Y esa vibración cancela el decreto. Mejor observa. Observar no es dudar, es estar atento. Es reconocer las señales cuando aparecen. ¿Y qué señales aparecerán? En las primeras 24 horas, generalmente hay una señal sutil, un pensamiento que no habías tenido, una idea que llega de la nada, una persona que te contacta, un mensaje que lees y que parece hablarte directamente, una sincronicidad que te hace sonreír. No la ignores, no digas es coincidencia. La ley no hace coincidencias. Todo lo que llega después del decreto es confirmación de que el movimiento ya comenzó en lo invisible. Entre 48 y 72 horas, las señales se vuelven más claras. Una oportunidad, una puerta, una conversación, un cambio. Algo que estaba bloqueado se mueve. Algo que parecía imposible se vuelve posible. Y aquí está la clave, no cuestiones cómo llegó, no analices si mereces, no dudes de la forma. La ley sabe mejor que tú cómo manifestar. Tu trabajo no es controlar el cómo, es mantener el decreto. Déjame contarte lo que le pasó a una mujer que atendí. Ella había estado en bancarrota, sin trabajo, sin dinero, sin esperanza. Le enseñé la palabra, le enseñé el ritmo, le dije, cada noche, antes de dormir, declara mi abundancia ilimitada. Consumado es, y no dudes. La primera noche lloró, no porque sintiera algo mágico, sino porque se sentía ridícula, pero lo hizo de todos modos. La segunda noche ya no lloró, solo lo dijo. La tercera noche sintió algo, una paz extraña, como si algo en lo profundo supiera que ya estaba resuelto. Y al cuarto día recibió una llamada, un trabajo que había solicitado meses atrás y que ya había descartado. Le ofrecieron el puesto, con un salario que duplicaba lo que esperaba. Ella me llamó emocionada. Florence, fue por la palabra, y yo le dije, no fue por la palabra, fue por la ley. La palabra solo activó lo que ya estaba destinado, pero mientras tú dudabas, mientras hablabas desde la carencia, el canal estaba bloqueado. Cuando cambiaste la frecuencia, el flujo se restauró. Pero ahora escucha esto con toda atención. Después de decretar, después de pronunciar consumado es, viene la prueba. Y la prueba no es externa, es interna. La prueba es el momento en que la duda intenta regresar. El momento en que la ansiedad quiere arrastrarte de vuelta a la vibración antigua. El momento en que tu mente dice, nada ha cambiado, todavía no veo el dinero, todavía tengo las mismas deudas. Y en ese momento, si vuelves a hablar desde la carencia, si vuelves a decretar escasez con tu boca, cancelas lo que acabas de activar, no porque la ley sea débil, sino porque tu nueva orden contradice la anterior.
Imagina que le das una instrucción a alguien, ve al norte, y esa persona empieza a caminar, pero 5 minutos después le gritas, no, mejor ve al sur. ¿Qué pasa? Se confunde, se detiene, no llega a ningún lado. Eso es lo que haces cuando decretas abundancia por la noche y hablas pobreza por la mañana. Estás dando órdenes contradictorias a la ley. Y la ley, que solo puede obedecer lo último que dijiste con convicción, responde a la contradicción con más bloqueo. Por eso, después de decretar, necesitas vigilar tu boca, necesitas cuidar tus palabras. No puedes seguir diciendo, estoy quebrado, no tengo dinero, todo está mal. En su lugar, cuando la duda quiera hablar, repites el decreto. Cuando la ansiedad quiera gritar, respiras y declaras de nuevo, mi abundancia ilimitada, consumado es. Y si alguien te pregunta, ¿cómo estás financieramente? No mientas, pero tampoco decretes derrota. Dices, estoy en un proceso de transformación. La ley está trabajando. Las puertas se están abriendo. Eso no es mentira, es verdad espiritual. Porque en lo invisible ya está hecho. Y lo invisible siempre precede a lo visible. Ahora llegamos al momento final. El momento de la activación total, no mañana, no cuando te sientas listo. Ahora, vas a pronunciar conmigo la palabra, vas a decretar desde el gobernador, vas a cerrar el contrato con la pobreza y abrir el pacto con la abundancia ilimitada. Y lo vas a hacer no como ensayo, no como práctica, sino como acto legal, como firma espiritual, como decreto que queda registrado en lo invisible y que comienza a manifestarse en lo visible desde este mismo instante. Silencia todo, apaga el ruido externo. Si estás en un lugar donde puedes hablar en voz alta, hazlo. Si no, habla en tu interior, pero con la misma fuerza, con la misma convicción. Respira profundo 3 veces. Siente cómo tu cuerpo se aquieta. Siente cómo tu mente se centra. No estás preparándote para suplicar, te estás alineando para mandar. Y ahora, con la mano sobre tu corazón, con los ojos cerrados si puedes. Vas a decir conmigo, mi abundancia ilimitada. Pausa. Siente el peso de esa declaración. Consumado es. Respira. No analices. No cuestiones. Solo siente la vibración de esa palabra resonando en tu pecho. Y ahora, por segunda vez, con aún más autoridad, con aún más certeza, mi abundancia ilimitada. Consumado es. Lo sientes. Sientes algo moviéndose. No es imaginación, es la ley respondiendo. Y ahora, por tercera y última vez, con toda la fuerza de tu nueva identidad, con toda la certeza de quien sabe que la palabra nunca regresa vacía, mi abundancia ilimitada. Consumado es. Listo, está hecho. No en el futuro, ahora, en lo invisible. El movimiento ya comenzó. La ley ya recibió la instrucción. Los caminos ya se están abriendo. Y tu única tarea ahora es no contradecirlo, no volver a la narrativa antigua, no darle voz al miedo. Acabas de cerrar el contrato con la escasez. Ahora actúa como quien sabe que la abundancia ya está fluyendo. El desafío de 7 días, tu ritual sagrado. Ahora tienes la palabra. Ahora conoces la ley.
pero el poder no está en saber, está en hacer, y por eso te doy un desafío sagrado. Durante los próximos 7 días, vivirás esta palabra como ritual, no como tarea, sino como alineamiento, como recordatorio de quién eres, como cancelación diaria del contrato viejo. Cada noche, antes de dormir, te detienes, dejas el celular, apagas el ruido, te sientas o te acuestas, respiras 3 veces profundo y entonces, con la mano sobre el corazón, declaras: mi abundancia ilimitada. Consumado es, 3 veces, despacio, con peso, con certeza, y dejas que esa sea la última vibración que tu mente consciente registra. Dejas que esa palabra reprograme tu subconsciente durante toda la noche. Cada mañana, al despertar, antes de revisar el celular, antes de que el mundo invada tu mente, repites: mi abundancia ilimitada. Consumado es, una vez, con presencia total. Cada tarde, cuando la duda intente regresar, te detienes, respiras y declaras de nuevo: mi abundancia ilimitada. Consumado es. 7 días, 21 decretos nocturnos, y al final no serás la misma persona, porque habrás entrenado la boca para hablar como gobernador, habrás entrenado la mente para identificarse con la verdad, y habrás visto, no en teoría sino en experiencia, que la palabra, cuando se dice en el ritmo correcto, abre lo que parecía imposible. Tu compromiso público, y ahora, antes de que nos despidamos, te pido algo, no por mí, sino por la ley, por tu propia activación. Ve a los comentarios y escribe con tus propias manos: mi abundancia ilimitada, consumado es, no por compromiso social, no por apariencia, sino como acto de contrato espiritual, como testimonio público de tu nueva identidad, como sello del decreto que acabas de hacer. Porque cuando escribes, cuando declaras públicamente, te comprometes. Y el compromiso es parte de la ley. Es la negativa a retroceder. Es la decisión de avanzar, aunque las señales todavía no sean todas visibles. Entonces escribe, declara y luego observa. Observa los próximos días. Observa los mensajes que llegan. Observa las puertas que se abren. Observa la claridad que surge. Observa cómo la abundancia que parecía bloqueada por años comienza a fluir, no de golpe, sino paso a paso, señal por señal, hasta que mires atrás y te des cuenta: yo no rogué por esto, yo lo decreté, y la ley obedeció. Ya no estás atrapado, ya no estás esperando, estás manifestando, porque hablaste. Mi abundancia ilimitada. Consumado es, y así es. Yo soy ley.